El expresidente Bill Clinton fue hospitalizado. La cabra, iguana, araña, descubrió que había vida en Marte y que las pirámides fueron construidas por gigantes. La sonda espacial Parker, muy cerca de tocar el Sol en Nochebuena. En vísperas de Navidad, la compañía aérea American Airlines sufre un ciberataque masivo. Los alguaciles estadounidenses han retirado silenciosamente la seguridad del Dr. Anthony Fauci. A partir de hoy, mensaje de tu servidor. Comenzamos. El expresidente Bill Clinton fue hospitalizado el lunes por la tarde en un centro médico de Washington, D.C., después de tener fiebre. El presidente Clinton fue admitido en el hospital universitario MedStar Georgetown esta tarde para pruebas de observación después de desarrollar fiebre, escribió su subjefe de gabinete, Ángel Ureña, en una publicación en X. Se mantiene de buen humor y aprecia profundamente la excelente atención que recibe. ¡Qué casualidad! En Washington. El arresto de Bill Clinton podría ser el primer arresto que conmocionará al mundo, que nos dijo la letra 17 del abecedario. Nota de tu servidor. Ya lo veremos, aunque ya sabemos dónde está el original. Lo anterior compartido por Noticias Patriotas. Siguiente información. La cabra, iguana, araña descubrió que había vida en Marte y que las pirámides fueron construidas por gigantes, escribe el Daily Mail. Se trata del proyecto Stargate y del informe de exploración de Marte del 22 de mayo de 1984. Sin embargo, estos sensacionales datos se obtuvieron de forma muy dudosa. En esos años, la agencia reclutaba personas que afirmaban tener habilidades psíquicas. También incluían latidos binaurales, que, entre paréntesis, escucha simultánea de sonidos en diferentes frecuencias, y sonido semisincronizado, que provocaba un cambio en el estado de conciencia. Separaba el espíritu del cuerpo y lo enviaba a viajar en el plano astral. Así, una entidad llegó a Marte hace aproximadamente 1 millón de años antes de Cristo y descubrió que en Marte había pirámides similares a las de Egipto, pero luego los gigantes tuvieron que buscar un nuevo lugar para vivir porque su entorno estaba destruido. Con este proyecto, la cabra, iguana, araña, quería crear espías capaces de leer la mente y penetrar en la mente de los enemigos para luchar contra la Unión Soviética. Androvisago reveló muchas cosas sobre Marte. Cuando era niño, Androvisago afirma que lo reclutaron para participar en un programa de viajes en el tiempo llamado Proyecto Pegasus. La misión del Proyecto Pegasus era estudiar los efectos de los viajes en el tiempo y la teletransportación en los niños, así como transmitir información importante sobre eventos pasados y futuros al presidente de los Estados Unidos, la comunidad de inteligencia y el ejército. Basiago afirma que en la década de 1980 fue reclutado para un segundo proyecto dirigido por la cabra, iguana, araña, que involucraba el uso de tecnología de teletransportación para viajar a Marte. Estas, entre comillas, salas de salto, lo llevaron a él y a otros a viajar al planeta rojo en múltiples ocasiones y presenciar la vida indígena en Marte, así como las bases secretas allí. Hoy en día se han reportado afirmaciones sobre salas de salto en todo el mundo, en lugares como estadios de la MLS y ciertas cadenas hoteleras. Arkham Ra, de Disclosure Now, se une a Jessica para hablar sobre sus datos, sobre objetivos de visión remota de presuntas salas de salto y puertas estelares en los Estados Unidos, y para hablar sobre sus experiencias personales con salas de salto, teletransportación y viajes en el tiempo. Arkham Ra es una semilla estelar que fue seleccionada para un programa de control mental de espionaje de supersoldados en el programa Talent and Gift, o TAG, de la Escuela Pública de Estados Unidos.
Sirvió en Montauk bajo el proyecto Phoenix y tiene varias personalidades que se involucraron con programas de viajes en el tiempo y realidad alternativa, en lo que él cree que puede haber sido una realidad alternativa de intercambio. Las personalidades de Arkham Ra también han trabajado con Nats Woffen, Mars Defense Force, Solar Warden, Lunar Command y más. Lo anterior compartido por SNTX Cosmic. Siguiente información. La sonda espacial Parker, muy cerca de tocar el Sol en Nochebuena. La sonda espacial Parker se colocará este martes 24 de diciembre a unos 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol y será el objeto fabricado por el ser humano que más cerca se ha puesto de la estrella del sistema solar, a una distancia en la que podrá realizar mediciones sin precedentes, según informó la NASA. Enviada al espacio en agosto de 2018 desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, la sonda Parker, de 685 kilos de peso, fue ideada con la meta de tocar el Sol al orbitar a partir de esta Nochebuena, sobre la llamada corona, la parte exterior de la atmósfera de la estrella, lo que hará protegido por un escudo térmico capaz de soportar hasta 1400 grados Celsius de temperatura. A unas horas de que se produzca este acercamiento, los investigadores de la NASA advierten que no será hasta el próximo viernes 27 de diciembre cuando se reciban las comunicaciones de la sonda y se pueda evaluar cómo ha ido la misión. Lo anterior compartido por efe.com/ciencia y tecnología. Siguiente información. En vísperas de Navidad, la compañía aérea American Airlines sufre un ciberataque masivo. Los sistemas de la aerolínea están totalmente caídos. Todos los vuelos quedan en tierra. Los sistemas no pueden escanear tarjetas de embarque, empleados ni miembros de la tripulación. Siguiente información. Los alguaciles estadounidenses han retirado silenciosamente la seguridad del Dr. Anthony Fauci pocos días antes de las elecciones estadounidenses de 2024. Esta medida se produce a pesar de que Fauci admitió que a principios de este verano que alberga un profundo miedo a ser asesinado y dijo: "En el fondo, tengo miedo de que alguien me mate". El Dr. Fauci ha pasado a utilizar seguridad privada. Lo anterior compartido de la página de X de Shadow of Ezra. Nota de tu servidor. Dicen que el que nada debe, nada teme. ¿Cuánto deberá este señor para que tenga ese miedo? Siguiente mensaje. A partir de hoy ya no me preocuparé por el ayer. Es parte del pasado y el pasado nunca cambiará. Solo yo puedo cambiar si así lo decido. A partir de hoy ya no me preocuparé por el mañana. El mañana siempre estará ahí, esperando que lo aproveche al máximo. Pero no puedo aprovecharlo al máximo sin aprovechar primero el hoy. A partir de hoy me miraré al espejo y veré a una persona digna de mi respeto y admiración. Es alguien con quien disfruto pasar el tiempo y alguien a quien me gustaría conocer mejor. A partir de hoy, apreciaré cada momento de mi vida. Valoro este regalo que me ha sido otorgado en este mundo y lo compartiré desinteresadamente con los demás. Usaré este regalo para mejorar la vida de los demás. A partir de hoy, me tomaré un momento para salirme del camino trillado y deleitarme con los misterios que encuentre. Afrontaré los desafíos con coraje y determinación. Superaré las barreras que puedan obstaculizar mi búsqueda del crecimiento y la superación personal. A partir de hoy, viviré la vida un día a la vez, un paso a la vez. No permitiré que el desánimo manche mi autoimagen positiva, mi deseo de triunfar ni mi capacidad de amar. A partir de hoy, camino con una fe renovada en la bondad humana. Independientemente de lo que haya sucedido antes, creo que hay esperanza de un futuro más brillante y mejor. A partir de hoy, abriré mi mente y mi corazón. Daré la bienvenida a nuevas experiencias. Conoceré a nuevas personas.
No esperaré la perfección de mí mismo ni de nadie más. La perfección no existe en un mundo imperfecto. Pero aplaudiré el intento de superar las debilidades humanas. A partir de hoy, soy responsable de mi propia felicidad y haré cosas que me hagan feliz. Admirar las hermosas maravillas de la naturaleza, escuchar mi música favorita, acariciar a un gatito o un cachorro, sumergirme en un baño de burbujas. El placer se puede encontrar en los gestos más sencillos. A partir de hoy, aprenderé algo nuevo, probaré algo diferente, saborearé todos los sabores que la vida tiene para ofrecerme. Cambiaré lo que pueda y el resto lo dejaré ir. Me esforzaré por convertirme en la mejor persona que pueda ser. A partir de hoy y todos los días. Mensaje de Penny White. Siguiente mensaje de tu servidor. Feliz Navidad a todos, querida familia de luz y amor. Quiero agradecerles por todo lo que hemos vivido juntos, por todo lo que hemos aprendido y por todo lo bueno que está por venir. Solo dejemos que esta noche mágica nos traiga el regalo más grande que hay, el amor en el corazón. Solo dejemos que el gran dador de vida nos hable y nos guíe, así como nuestros maestros del astral y nuestros seres queridos que ya partieron. Solo dejemos que el amor sea nuestro faro que ilumine nuestro camino hacia la quinta dimensión. Solo quiero decirles a sus maestros y a mis maestros de luz que estamos listos para recibir con amor la luz de esta nueva era dorada de Acuario, que renovará todo cuanto conocemos y que ayuden a quien esté preparado para dar también ese salto de fe, para que abra su mente y su corazón cuando llegue su momento. Nos abrazo con todo mi corazón. Muchas gracias y bendiciones.